Bueno, una vez explicada la parte de la potencia eléctrica, vamos a hacer una introducción en lo que es la parte de la energía eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la energía? Pues es la potencia consumida en función del tiempo, ¿de acuerdo? Su unidad en el sistema internacional de medida es el joule, aunque a nivel eléctrico, pues nosotros utilizamos lo que son los kilovatios hora, ¿de acuerdo? Si nosotros visualizamos cualquier tipo de factura eléctrica, pues veremos que todo lo que es la facturación viene en kilovatios hora. De hecho, los precios de la electricidad se fijan en kilovatios hora en función de las horas. Evidentemente hay unas horas valle y unas horas pico, es decir, hay unas horas de mayor consumo y de menor consumo, evidentemente pues de 9, 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 4, 5 a 8, 10 de la noche son los periodos de mayor consumo. Evidentemente esto varía un poquito en función de si es verano o invierno, pero las horas valle, las horas de menor consumo, que es donde evidentemente si tienes una tarifa con discriminación horaria serían los precios más baratos de la electricidad entre 1 y 4 de la mañana, y es por ello por lo que cual pues bueno, se factura la electricidad en kilovatios hora, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí vamos a intentar explicar la diferenciación entre la potencia y la energía por medio de un proceso de lavado, ¿de acuerdo? Por un proceso industrial en el cual, pues bueno, vamos a ver aquí la parte superior haría referencia al consumo energético en kilovatios, es decir, lo que sería el consumo propiamente de electricidad, y en la parte inferior sería el consumo de agua, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, evidentemente, un estudio de la parte del consumo energético a nivel de electricidad, ¿de acuerdo? Definir que un lavado prácticamente consta de tres principales partes, la que sería la parte del lavado, donde realizaríamos pues un calentamiento del agua, una serie de vueltas de ese motor, ¿de acuerdo? Generalmente son 2-3 vueltas en un sentido, se para y vuelve a hacer 2-3 vueltas en otro sentido, por tanto, el consumo energético del motor suele ser bastante reducido. La parte de calefacción de la resistencia es la parte de mayor consumo, ¿de acuerdo? Dentro del lavado, a la última parte del lavado evidentemente existiría un desagüe, es decir, una extracción del agua, perdón, del propio lavado. Y en algunos casos habría lo que se denominaría un prelavado, ¿de acuerdo? Sería un pequeño proceso de lavado mucho más reducido a nivel de tiempo que se haría previo al propio lavado principal. A nivel de aclarado, pues se dispondrían de esas mismas características en términos del motor, como he dicho, de las vueltas hacia un sentido y hacia otro, pero se iría introduciendo y extrayendo agua, ¿de acuerdo? Y evidentemente funcionaría lo que sería la parte de la bomba de extracción de agua, ¿de acuerdo? Para extraer el agua en cada uno de esos aclarados. Definir que el aclarado lo que está haciendo es prácticamente, en primer lugar, otorgar una especie el suavizante, que es una especie son grasas, que lo que van a hacer es un poco suavizar lo que es la sosa cáustica del jabón, ¿de acuerdo? El jabón, pues esa sosa cáustica ha dejado la ropa un poquito, podríamos decir que rugosa, ¿de acuerdo? Un poco, bueno, al tacto no es muy favorable, y lo que hace ese suavizante es añadir esa grasa, ¿de acuerdo? A partir de aquí también, evidentemente, habría unas entradas de agua y unos desagües, y pasaríamos en último lugar a lo que es la parte del centrifugado, que habría un movimiento del motor también, una activación de la bomba de desagüe, puesto que estamos incrementando la velocidad del motor para poder extraer el agua, y evidentemente esa agua hay que extraerla. ¿De acuerdo? A partir de aquí, los componentes principales, habrían otros como electroválvulas o sistemas de control, etcétera, pero prácticamente sus consumos son despreciables. Podríamos determinar que los principales actores de ese lavado en términos de consumos energéticos sería la resistencia calefactora, como hemos dicho, en principio aquí fijada a unos 1950 vatios, el motor de la lavadora, que estaría fijado a una máxima potencia de 2500 vatios, aunque esa máxima potencia incluso no tiene ni por qué utilizarse siempre, ¿de acuerdo? Depende un poco de las revoluciones y un poco las características de cada lavado. La bomba de desagüe sí que no tendría una regulación, funcionaría a una velocidad fija y estaría en torno a los 250 vatios, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a determinar, un poco a poner en un mapa los diferentes consumos energéticos, es decir, activaciones de potencia, ¿de acuerdo? En el propio proceso de lavado. Haciendo referencia evidentemente al consumo energético, tenemos la resistencia calefactora, como hemos dicho. Vamos a colocar unas fotos para que todo el mundo visualice qué es lo que es. Esto evidentemente iría dentro de la cuba para calentar el agua. Tendríamos un motor que también iría acoplado generalmente a la cuba y con una polea, y lo que haría es dar vueltas al motor, y una bomba de desagüe, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, le he hecho la foto sin ningún tipo de tapa plástica, ¿de acuerdo? Que sí que la incorporaría evidentemente por protección de posibles fugas de agua, etcétera. A partir de aquí, bueno, en el proceso propiamente de lavado, evidentemente en el momento que nosotros queremos
incrementar la temperatura del agua para poder incrementar el rendimiento del jabón. Evidentemente, como todo proceso químico, cuando se incrementa temperatura se incrementa el rendimiento de ese proceso químico, pero evidentemente para lograr esa temperatura necesitamos pues calentar el agua y por medio de esa resistencia. Ya vimos un poco cómo funciona el proceso. A partir de aquí hay un sensor, una NTC, que va controlando, y unos parámetros de resistencia nos determinarán cuándo se ha llegado a la temperatura óptima para poder desconectarla, para no inyectarle más corriente, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos un consumo de unos 45 vatios del motor del motor de lavado, ¿de acuerdo? Que funcionaría más o menos a unas 45 revoluciones por minuto. Ya he dicho que da unas 2-3 vueltas en un sentido, para unos segundos y vuelve a dar otras vueltas en sentido contrario, y esto es lo que realizaría durante todo el lavado y parte del aclarado, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí una bomba de desagüe, pues bueno, que haría un desagüe en el final del lavado principal y varios desagües en lo que sería el aclarado, y evidentemente la parte centrifugado es cuando funcionaría prácticamente sin interrupción, puesto que estaría extrayendo toda el agua que se está, pues, bueno, que se extrae, que se determina en el proceso de centrifugado, ¿de acuerdo? A partir de aquí una última puntualización. Evidentemente en el centrifugado pues el incremento de la potencia del consumo del motor se incrementará, puesto que pasamos generalmente a 1400, 1500, incluso algunas máquinas podrían trabajar a 1600 a nivel doméstico. A nivel industrial esos valores se podrían sobrepasar, ¿de acuerdo? A partir de aquí pues vamos a determinar lo que es la propia energía. Es decir, nosotros hemos hecho hemos determinado los diferentes consumos, las diferentes potencias que van a consumir los diferentes equipos, los diferentes dispositivos en cada una de las partes del lavado, y a partir de aquí pues vamos a realizar como un escalonamiento determinado por horas, ¿de acuerdo? Es decir, más o menos estas líneas amarillas discontinuas nos determinarían una hora, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí nosotros vamos a ver en esa hora, vamos a determinar cuatro pasos, ¿de acuerdo? Que serían prácticamente equivalente a cada uno de los cuartos, aunque esto es esto es un método que yo he utilizado, pero evidentemente el contaje al final va a ser de una hora, ¿de acuerdo? Entonces en el primer cuarto, pues como veis más o menos tendríamos lo que es el movimiento del motor a 45 vatios por los 45 revoluciones por minuto y la activación de la resistencia, que sería a su máxima potencia de 1950. Esto sucedería también durante el segundo cuarto, pero en el tercero ya desconectamos la resistencia, hemos alcanzado la temperatura y únicamente tendríamos los 45 vatios del propio motor de lavado. En el último cuarto se añadiría el consumo de la bomba de desagüe, puesto que ya tenemos que empezar a extraer toda el agua que se ha utilizado durante el lavado. En la hora 2 ya entraríamos en el primer cuarto, ya sería parte del aclarado, ¿de acuerdo? En una primera instancia estaríamos introduciendo agua y solo funcionaría el motor de lavado. Eso sucedería también en el segundo, pero en el tercero ya tendríamos que empezar a extraer el agua, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, esa extracción de agua funcionaría durante todo el centrifugado, pero evidentemente en ese último cuarto el motor pasaría de un consumo de 45 vatios a 850, puesto que incrementamos de 45 revoluciones por minuto a las prácticamente 1400 que podemos obtener en un centrifugado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues bueno, haríamos un sumatorio de esos valores de potencia, de consumos de potencia que tendríamos en cada una de las horas para poder determinar el valor total del kilovatio hora, ¿de acuerdo? En la primera hora tendríamos 4,3 kilovatios hora y en la segunda tendríamos 1,98, ¿de acuerdo? Eso sería el consumo en el cual dispondríamos cada una de las horas. Si nosotros cogemos esos 4,3 kilovatios y lo multiplicamos para obtener la facturación energética, la facturación en un recibo eléctrico, cogeríamos este valor de 4,30 y multiplicaríamos por el valor que tenemos asignado, que nos ha asignado nuestra distribuidora comercializadora, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo 0,12, 0,14, 0,19 céntimos, ¿de acuerdo? El kilovatio, y a partir de ahí saldría pues la factura eléctrica, multiplicando esos 4,30 por el valor que tengamos del kilovatio hora. Evidentemente se sumarían algunos o bastantes impuestos, pero a partir de ahí tendríamos pues el precio de la facturación, ¿de acuerdo? Gracias.